cuando cambie el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas, después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Un saludo tengan todos amigos de Cuba Hoy. En esta ocasión nos acompaña Tubal Páez Hernández, destacado periodista de nuestro país, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba por mucho tiempo y actualmente director de comunicación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y precisamente en el marco de la jornada por la victoria en Cuba sobre los mercenarios en las arenas de Playa Girón, queremos conversar con Tubal, que nos explicara. En el imaginario popular existe esto de que los mercenarios fueron cambiados por alimentos, por compota. ¿Qué de cierto tiene esto? ¿Cómo fue ese proceso, Tubal? Bueno, eso parte en primer lugar de la aplastante derrota que sufrieron los mercenarios en Playa Girón. Los que lo organizaron, los financiaron, los armaron y, entre comillas, los embarcaron. Es una historia de embarcado y es una historia también de que no se puede jugar con los pueblos cuando están muy bien convencidos de que defienden y de su destino que lo tienen en sus propias manos. Para trabajar todos los días, pero también para defender lo que van construyendo y sobre todo lo que tienen en la cabeza las masas de qué debe ser su país. Bueno, Girón da mucha lectura, y una vez le pregunté a Fidel, porque siempre tuvo eso en la cabeza de, yo que no soy un militar, ¿cómo es que si tú vas a invadir 2 días antes, tú avisas que vas a invadir bombardeando? Fidel, como hace él y como hacía él, hacía así, y me dijo, porque son muy brutos. Yo sé que había un pensamiento detrás de la invasión y había inteligencia, entonces, pero es que la mentira es bruta. Todo eso se basaba en la mentira. Descansaba en el desprecio a la realidad, a la tradición, a la fortaleza, a la identidad de los pueblos. Entonces es un andamiaje de mentira con el cual han estado acostumbrados, y todavía, a tratar a los demás. A esa superioridad que te da... Un error de cálculo, ellos pensaron 61, 59, 2 años, esto es un paseo, llegamos y acabamos. Yo creo que, y sigue, ahora tenemos el caso de Venezuela, son brutos manejando las cosas. Pero no dejaba de tener razón y yo creo que además fue una victoria política de grandes proporciones, porque por primera vez que yo recuerde, los Estados Unidos se sentaron a negociar una indemnización a Cuba. Eso sí es una derrota. Sí, y tuvieron que reconocer que todo fue un proyecto de ellos. ¿Eso fue previo, después del juicio, antes del juicio, fue que ellos se sentaron a negociar después del juicio? Sí, fue después del juicio, que yo recuerde, ¿no? El juicio creo que demoró como 1 año. O sea, su prisión aquí demoró como 1 año. Bueno, él les propuso a los mercenarios, les propuso que ayudaran a acelerar las conversaciones para su liberación. Y viajaron a Washington en un vuelo desde aquí, un grupo de ellos, con sus trajes de camuflaje y todo eso. La base de las negociaciones fue ponerle un equivalente en dinero a la plantilla, o sea, una cantidad de indemnización, un cálculo era el jefe, los demás de la plana mayor, hasta cada uno se le puso un precio, eso dio un monto para indemnizar. Bueno, indemnizar hasta cierto punto, ¿no? Porque no podían nunca a las muertes que causaron, al sufrimiento que causaron, que todavía
familias cubanas sufren las pérdidas de sus seres queridos, a todo el trauma psicológico que pasó y además la destrucción que provocaron en la zona. Pero sí una manera de que compensara. La primera propuesta de Cuba fue maquinaria agrícola pesada para transformar los procesos productivos en el campo y también para la construcción. Y no estuvieron de acuerdo con el supuesto de que eso podía ser convertido en maquinaria de uso militar y se transaron después por alimentos para niños y medicina. De ahí que salió todo eso de la compota. Y, por ejemplo, yo recuerdo que mis hijos se beneficiaron de Colonia, Menem, de talco y esas cosas para niños, pero en realidad el grueso era más simbólico, era compota. Casi todo, por eso se quedó, los cambiaron por compota, o los cambiamos por compota. Y de ellos, otra frase, yo vine de cocinero, todos venían de cocinero. La brigada era de cocinero completo, yo creo que uno o dos comían, ¿no? Y ellos, porque eso fueron, cada vez que en los interrogatorios. Y esto en los interrogatorios es muy interesante, porque durante 4 días, en el teatro de la CTC, un panel de periodistas interrogó a un grupo de mercenarios, en público, en vivo, en directo, todas las noches. Puedes imaginar que era todos los televidentes viendo eso, y viendo además, comparando, ¿no?, la versión o cómo se podía defender un asesino, eso despreciable, que había matado mucha gente, que había hecho cosas horrendas ante las cámaras, teniendo acusadores allí, mujeres que él había torturado. Recuerdo el caso de la compañera que le enseñaba las ropas íntimas ensangrentadas de las torturas, Calviño, y lo encaraba ante las cámaras. ¿Te acuerdas cómo hiciste eso? Y me pateaste. Pero además, después salían otros mercenarios que venían representando a la libre empresa, venían representando a la democracia, venían representando a los sectores que componían la brigada mercenaria. Después, el quinto interrogatorio fue un encuentro con Fidel, un diálogo con Fidel de los mercenarios en Ciudad Deportiva. Ese cerró el ciclo de debate ideológico en público entre la verdad y la mentira. Fidel, como en definitiva es una persona humana, era una persona caballerosa en todo el sentido, en ningún momento los humilló, los respetó, pero cada uno vamos a hacer un análisis, dijo, a hacer conclusiones. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ustedes han venido? Los hemos derrotado, se ha derramado sangre. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Un acto impresionante. Claro, porque los pone a ellos en una situación complicada ante la opinión pública cubana y del mundo. Todo eso fue en público, Y está incluso los textos. La Unión de Periodistas de Cuba ha hecho un libro, un resumen de aquellos 4 que a su vez publicó Ediciones Revolución en los años 62, 63, que es todos los planos de la solidaridad mundial, la mentira, porque también había un aparato de fábricas de mentiras. Fake news de ahora, eso se queda chiquito de las fábricas. Eran cables unos detrás del otro diciendo mentira y mentira y mentira y mentira. Las más increíbles, que por supuesto todo el que lo oía empezaba a simpatizar. Estoy hablando de Cuba, ¿no? De aquellos que no estaban en la fila de los revolucionarios, le decían, pero eso es mentira. Y entonces, eso fue también una derrota moral muy, muy grande y sostenible. Sí, me imagino que ese encuentro con Fidel en la Ciudad Deportiva, Fidel preguntando por qué estaban aquí, debe haber sido desmoralizado. No, Fidel le preguntó, de los que están aquí, ¿quién ha cortado caña alguna vez? Y entonces, uno levantó la mano y muy modestamente, porque parece que no tenía tampoco mucho historial como machetero, y
Y Fidel le dijo, si yo pregunto a todos los milicianos que pelearon, que levante la mano el que tenía 700 caballerías de tierra, o el que tenía un banco, o el que tenía un central azucarero, ninguno de aquellos obreros que pelearon allí, muchos de sus compañeros cayeron, iban a levantar la mano. Por lo tanto, era un enfrentamiento en un episodio o en el proceso revolucionario donde las masas olvidadas, explotadas, marginadas, olvidadas de siempre, tenían la oportunidad de redimir con las armas en la mano. Ese fue el error de cálculo de los estadounidenses, que no calcularon el potencial de un pueblo que estaba construyendo un proyecto, que estaba defendiendo algo por lo que de verdad sentía. Se dejaron engañar por sus propias toxinas. Estaban intoxicados con las mismas mentiras que ellos se decían, muchos, ¿no? Llegaron a creerse las mismas fake news que inventaron ellos. Aislaron a la brigada estaba también secuestrada, aislada de lo que estaba pasando, y le hicieron un cuento a muchos de ellos, ¿no? Porque de verdad ahí había ideólogos y gente de posiciones de derecha y de gente que venía de verdad a recuperar privilegios, y no solo los privilegios económicos, sino también lo que le tocaba en una Cuba que querían reconstruir, donde había espacio para el politiquero, para el corrupto, para el mentiroso, para el jugador, para el que vivía de la explotación de las mujeres, etc. Y añoraban eso, le entusiasmaba. Y también, por supuesto, había un grupo importante de los mercenarios que lo lograron engañar. Tan así que yo sé que hay muchos que se arrepintieron y muchos que continuaron y hasta murieron convencidos y diciendo públicamente que eso había sido un crimen de norteamericanos. Incluso en ese interrogatorio con Fidel les pregunta, ¿y qué harían ustedes si en un futuro Cuba sería invadida por los Estados Unidos? Y algunos dijeron, bueno, yo le pediría al pueblo cubano que me dejara pelear con ellos por defender a mi país. Dice Fidel, bueno, eso habría que ver cómo lo entendería el pueblo cubano, habría que consultar al pueblo cubano, porque esta es una decisión, le dice Fidel a ellos ahí, pero reclamando en plena libertad, porque estaban ellos conversando con Fidel voluntariamente, ¿no? Ahí nadie se le obligó a que hablara nada, y mucho menos. Pero ahí tú te das cuenta de las contradicciones internas que habían logrado, que había dentro del grupo ese, y toda la basura aquella que fue. Ahora, eso es lo mismo de la Helms-Burton. Es lo mismo, la Helms-Burton une a todo ese zoológico que desembarcó por Girón, o trata de unirlo, ¿no? Porque ya ha pasado mucho tiempo de lo que están reclamando, pero ¿quién están los que salieron huyendo en la ley Helms-Burton? Amparados. Los que asesinaron, los que robaron, los batistianos, los exmilitares, policías del ejército, que se fueron el 1 de enero y por lo tanto tienen derecho en esa ley, junto con los empresarios, con los antiguos dueños de grandes territorios, propiedades y terrenos, que muchos hubieran estado de acuerdo en cobrarlos si los Estados Unidos se hubieran opuesto a reconocer la indemnización de las propiedades. Pero bueno, metieron eso en la Helms-Burton en un saco sucio también, basado en embustes, en mentiras, en interpretaciones malintencionadas de la historia, y en una aberración jurídica, en una aberración política que no tiene antecedentes, de quererle imponer a otro pueblo un diseño de... Pero es el mismo intento de Girón, que fue por la vía armada, de querer en los tribunales o pretender que puedan sustituir la obra o el deseo de un país de hacer su destino, de vivir tranquilo, y entonces mediante la desestabilización del país, mediante el desasosiego, mediante el sufrimiento, buscar un hipotético estallido social que diera al traste con
con la revolución. Por eso hay dos elementos que estuvieron en esa época y que se mantienen ahora, que es el tema de la defensa y es el tema de consolidar la economía, que son dos elementos clave, ¿no?, para tú poder, desde posiciones fuertes, sostenerte y resistir. Yo creo que las lecciones de Girón y las lecciones ahora evidencian que el enemigo es el mismo, las pretensiones son las mismas, las fuerzas oscuras que se desatan contra las fuerzas más sanas, puras, porque el deseo siempre de los cubanos es vivir desde siempre en tranquilidad, que nos respeten como pueblo, que nos reconozcan la dignidad como seres humanos, y vivir en armonía y vivir con relaciones civilizadas, como se suele decir, en unos países con otros, y competir a ver quién puede lograr los niveles de desarrollo, los niveles en todos los sentidos de la vida de los seres humanos, en el tiempo de la educación, de la cultura, de la espiritualidad. Y entonces yo creo que son sentimientos buenos, que explican la bondad de un pueblo y enfrentado a otro que te quiere imponer por la fuerza. Es que me parece que es una comparación simple que puedo hacer. Pues Tubal, muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a ustedes, amigos, por la atención. Ha sido una entrevista con Tubal Páez y muy contento de poder tenerlo acá con nosotros. Hasta la próxima emisión.